Bienvenido, bienvenida a tu nuevo podcast en español, Un Club de Play. Te habla Sachi Morazawa, tu host, y hoy vamos a responder una pregunta que, aunque parece ser simple, aunque parece ser sencilla, tiene muchas capas, tiene mucha historia, tiene mucho por discutir. ¿Sabes lo que significa ser latino? ¿No? En el episodio pasado tuvimos una invitada especial donde hablamos sobre por qué los brasileños no se sienten parte de América Latina, por qué los brasileños no se sienten latinos. Y gracias a este asunto que abordamos, pero muchos de ustedes se sintieron identificados, como también otros abrieron un debate sobre este tema tan relevante y poco debatido. Entonces, mucha gente piensa que ser latino es algo simple, relacionado con el idioma o con la ubicación geográfica. Justo estaba conversando con algunos amigos y ellos me hicieron una pregunta súper sencilla, que es, ¿qué tipo de música escuchas? Y yo respondí, me gusta el reggaetón, escucho el reggaetón. Y ellos respondieron diciendo, yo no suelo escuchar música latina. Yo no suelo escuchar música latina, sabiendo que las canciones en portugués también son música latina, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la diversidad cultural, de historia, de desafíos y, claro, de lo que realmente une a los pueblos de esta región. Y al final responderemos una pregunta que siempre genera controversia sobre si los europeos también son considerados latinos, si Brasil es latino, ¿no? Entonces vamos a empezar. Para entender un poco sobre ese concepto de qué significa ser latino, necesitamos entender la historia. Antes de la llegada de los europeos, América Latina era hogar de una gran diversidad de pueblos indígenas. Entre los más conocidos tenemos a los mayas, tenemos a los aztecas, tenemos a los incas, pero también existían otras culturas complejas como los mapuches en Chile, taínos, guaraníes y caribes, ¿sí? Estas civilizaciones tenían sistemas avanzados de agricultura, avanzados de arquitectura, astronomía y organización social. Por ejemplo, los mayas se destacaban por sus conocimientos matemáticos y astronómicos, como los aztecas por su vasta red comercial y los incas por su impresionante infraestructura vial y sistema de terrazas agrícolas en los Andes. Ya en 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe, marcando el inicio de la colonización europea. Tenemos a España y Portugal, que fueron las potencias principales que se repartieron el continente a través del Tratado de Tordesillas, 1494, donde España controló la mayoría de las tierras desde México hasta Argentina y Portugal se quedó con Brasil. La colonización trajo muchas enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas, además de la imposición de la lengua, imposición de la religión católica y una estructura social basada en la explotación de los recursos y la mano de obra local. Se están dando cuenta por todo lo que hemos pasado. Uno de los rasgos más distintivos de América Latina es su mezcla cultural, porque tenemos a los colonizadores europeos, los pueblos indígenas y los esclavos africanos que contribuyeron a formar una sociedad mestiza en muchos aspectos, tanto racional, tanto cultural y tanto religioso. Los africanos traídos a la fuerza como esclavos tuvieron una influencia decisiva en la música. Tenemos un buen ejemplo como la salsa, la cumbia, la samba, en la gastronomía y las religiones como el candomblé en Brasil y la santería en el Caribe. Entonces, esta mezcla de culturas generó una identidad nueva y diversa, distinta a la de Europa o África, pero que también conservó elementos de ambas. Entonces es una mezcla. Eso es lo que representa América Latina, una identidad. Al final del siglo XVIII y durante el siglo XIX, América Latina fue sacudida por las ideas de libertad
que llegaban de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Entonces tenemos líderes como Simón Bolívar, que incluso tenemos un documental o una serie en Netflix, si aún no sabes quién fue Simón Bolívar, ¿no? Tenemos a José de San Martín, Miguel Hidalgo y Bernardo O'Higgins, ¿no? Personas que lucharon para liberar sus países del dominio español. Esto es lo que tenemos que estudiar para entender antes lo que significa ser parte de América Latina. Brasil, en cambio, siguió un camino diferente. El príncipe portugués Pedro I declaró la independencia pacíficamente en 1822, estableciendo una monarquía independiente. A pesar de la independencia política, la estructura social y la economía permaneció desigual, dominada por una élite criolla que mantuvo el poder. En el siglo XX fue una época de grandes cambios. Hubo la revolución emblemática como la Revolución Mexicana en 1910 y tenemos también la Revolución Cubana en 1959 que desafiaron los sistemas tradicionales del poder. Entonces siempre estamos resistiendo, ¿no? Siempre estamos alzando nuestra voz. Sin embargo, también hubo periodos oscuros marcados por las dictaduras militares, apoyadas o influenciadas por potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Tenemos también los movimientos indígenas, feministas y obreros que empezaron a dar mucha más fuerza al final de este siglo, luchando por los derechos, luchando por el reconocimiento. Hoy, hoy en día, podemos decir que América Latina es una región marcada por sus contradicciones. ¿Por qué? Porque tenemos la riqueza cultural, por una parte, y sus recursos naturales, ¿no? Hay una canción de Calle 13 que dice que nuestro abono no es artificial, nuestro abono es natural, pero también tenemos las desigualdades sociales, políticas, ¿no? Entonces, la identidad latinoamericana es diversa, pero también es compleja, resultado de toda esa historia de resistencia, toda esa historia de mezcla y toda esa historia de adaptación. Pero al final, ¿qué significa ser latino, ¿no? Ser latino yo siento que va mucho más allá de la geografía. Es compartir una historia marcada por la colonización, por la lucha, por la libertad, la diversidad étnica y cultural y la búsqueda de identidad propia, ¿no? Es hablar español, es hablar portugués e incluso lenguas indígenas, pero también es sentir la música, es sentir la comida, las costumbres, que forman parte de esta gran comunidad desde México hasta Argentina, pasando por Brasil y el Caribe, ¿no? América Latina es una región de sincretismo y eso es algo que ya hablamos en el episodio anterior, donde raíces indígenas, africanas y europeas siguen vivas y se reinventan constantemente. Entonces, ser latino es al final una identidad dinámica que trasciende fronteras nacionales y se expande en la cultura, se expande en la lengua, se expande en la música que escuchamos, que compartimos. Hay mucha influencia de diferentes culturas, cultura africana, de la historia que podemos compartir, ¿no? Entonces, como le dije, para entender lo que significa ser latino, primero tenemos que hablar de la diversidad cultural de América Latina. La región es producto de una mezcla única entre los pueblos indígenas, los pueblos africanos y los colonizadores europeos. Entonces, cuando los colonizadores llegaron, las culturas indígenas fueron en muchos casos marginadas. Pero las tradiciones indígenas aún permanecen, ¿no? Por más que hayan pasado todo eso, aún las costumbres siguen, ¿no? Prevalecen. Tenemos la influencia africana que también fue fundamental en la formación de la identidad latinoamericana, especialmente en Brasil, en Cuba y Colombia y otros países que recibieron grandes esclavos africanos. Y esa gran diversidad cultural se refleja en la música, en la danza, en la gastronomía, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos el samba en Brasil, la salsa en Cuba, el tango en Argentina, el candomblé en Brasil, que cada una de esas expresiones culturales no es solo una forma de entretenimiento, sino tiene unas raíces más profundas de resistencia, raíces más profundas de celebración de la vida, incluso frente a adversidades históricas que muchos de estos pueblos han pasado. Entonces, esto es lo que hace que América Latina sea tan única, una combinación de dolor, una combinación de colores, de resistencia y una alegría que nunca, nunca desaparece. Mencioné a Simón Bolívar y puede que ustedes no lo conozcan. En el siglo XIX, él fue uno de los mayores defensores de la unión, de la libertad de América Latina. Él creía que los países latinoamericanos debían unirse. Imagínense, en esa época, él ya pensaba que la mayoría de los países de América Latina deberían unirse para formar una gran nación. Así como mencionamos en el episodio anterior, imagínense si todos los países de América Latina realmente se juntaran, seríamos una gran potencia, ¿no? Como les dije, era eso lo que él creía, que los países deberían unirse para formar una gran nación lo suficientemente fuerte como para resistir a las potencias coloniales europeas y a Estados Unidos. Aunque la unificación política de Bolívar nunca se concretó, la idea de solidaridad y de una identidad compartida permaneció viva. Sentirse latinoamericano, ¿no? Si miramos las luchas históricas, veremos que a pesar de las diferencias entre los países, hay un sentimiento de pertenencia común que une a los latinoamericanos. Por eso que cuando yo veo que la mayoría de los brasileños ven o se identifican mucho más con Estados Unidos, yo me pongo a pensar, obviamente, no, me siento triste porque tenemos tantas cosas en común con nuestros países vecinos, ¿no? Si miramos a nuestro lado, estamos rodeados de los países vecinos que tenemos muchas más cosas en común que con Estados Unidos, ¿no? Tanto en los movimientos sociales, los movimientos políticos y culturales que que han demostrado que incluso con tantos desafíos existe ese lazo, ¿no? Que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Hay una canción de Trueno llamado Tierra Santa que justo grabé una clase explicando esa canción para el curso, donde hay una parte donde él menciona llegar a la línea divisoria, de esa línea entre la frontera y borrarla con nuestra mano, que hace referencia que no existe esas fronteras, ¿no? Que somos todos hermanos. Y hablando de fronteras, la influencia de América Latina trasciende nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, en la literatura tenemos autores como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa, cuyas obras llevaron el realismo mágico y la literatura latinoamericana al mundo. Estos trabajos no solamente contaron historias, sino que también presentaron la complejidad y la riqueza de las culturas de la región, ¿no? En la música tenemos artistas como Shakira, Juanes, Caifanes y por supuesto tenemos también la gran tradición del samba, de la bossa nova, como figuras representantes como João Gilberto o Gilberto Gil, que han conquistado al mundo entero. Entonces, América Latina se ha convertido en una fuente inagotable de inspiraciones artísticas que siempre están llevando nuestra cultura, ¿no? Esa mezcla de ritmos y sonidos que cautiva a la audiencia. Obviamente no podemos olvidarnos de las grandes figuras políticas como Che Guevara, Eva Perón y los movimientos feministas que han ganado relevancia internacional. Tenemos tanta cosa por aprender y tanta cosa por la cual deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces, ¿qué es ser latino al final? ¿Y qué pasa con Brasil, no? Ser latino es llevar esa herencia cultural que tenemos, esa resistencia, esa alegría, esa lucha, esa esperanza, es una identidad, es parte de una historia colectiva que atraviesa siglos y que hoy se refleja
en las calles, se refleja en la música, se refleja en la danza y en las batallas sociales y políticas que hemos pasado. Pero ¿qué pasa con Brasil? ¿No? Brasil sí es latino. A pesar de que en Brasil se hable portugués y Brasil tiene algunas peculiaridades en relación con otros países de América Latina, compartimos mucha historia de colonización. La colonización portuguesa, una gran mezcla de pueblos indígenas, africanos, europeos y sobre todo la cultura que late con la latinidad. Entonces, por lo tanto, sí, Brasil forma parte de esta inmensa, rica cultura llamada América Latina. Y tenemos la pregunta polémica que es, pero los europeos son latinoamericanos también. Cuando hablamos de ser latinoamericano, es fácil que surjan confusiones. Por eso vamos a aclarar un poco esa idea. Primero es importante entender qué significa el término latinoamericano y justo ya les acabo de explicar, se refiere a las personas que viven en los países de América, donde se habla lenguas derivadas del latín, como el español, portugués y el francés, que también incluye países como México, Brasil, Argentina, Haití y muchos más. Pero los europeos también entran en esta categoría. ¿Será? La respuesta es no. Porque los españoles y los portugueses, los franceses o italianos, aunque sus idiomas sean de origen latino, no son considerados latinoamericanos porque ellos son europeos. La clave está en la geografía y en la historia compartida. Latinoamérica no es solo un asunto de lengua, sino también de haber pasado por un proceso de colonización y mezcla cultural entre los pueblos indígenas, africanos y europeos. Es esa mezcla lo que define esa identidad latinoamericana. Por ejemplo, España es un país donde vino gran parte de la lengua y cultura que adoptó América Latina, pero los españoles no vivieron ese proceso de mestizaje, ¿no? No vivieron independencia y creación de una identidad propia, como sí ocurrió en los países latinoamericanos. Entonces, de esa misma forma, Brasil, hablando portugués, pero con su historia y con su cultura, también forma parte de América Latina porque son muchas cosas que hemos pasado juntos, muy parecido, ¿no? A pesar de las diferencias lingüísticas. Entonces, podemos decir que ser latinoamericano no es sola cuestión de idioma, ¿no? Es también parte de una región que comparte una historia común de resistencia, diversidad y construcción de una identidad única. Es muy diferente a los de Europa, ¿no? Como los de otros países del mundo. Ellos no han pasado por toda esa mezcla que hemos pasado nosotros. Entonces, eso es ser latinoamericano, es esa identidad, ¿no? Pero quiero saber sobre ti. ¿Crees que latinoamericano es solamente cuestión de lengua o también de historia o de identidad? Espero que te haya gustado este episodio. He hablado bastante, hemos hablado sobre cultura, hemos hablado sobre las cosas que nos unen, ¿no? Y espero que te haya gustado y te haya ayudado a entender un poco sobre lo que significa ser latino. Cuéntame qué piensas, tú te sientes latino y no te olvides de compartir este podcast con tus amigos, seguirme en las redes sociales y etiquetarme en @uclubituplay o @playnoespañol. Nos vemos en el próximo episodio. Dejo ahí esa pregunta para que ustedes puedan debatir aquí debajo en los comentarios y que viva América Latina.